El Ateneo albacetense ha acogido la celebración de la mesa de debate Situación y perspectivas del estado de bienestar, la salud. En ese escenario han tomado protagonismo las personas, sus historias, el día a día de tantos que con el tiempo han visto mermarse derechos en ámbitos tan fundamentales como este. Además, se ha presentado el libro Crisis, esta crisis y salud, nuestra salud, escrito por Manuel Oñorbe y por el que fuese consejero de Salud y Bienestar Social en Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, con quien hemos tenido oportunidad de comentar la situación que palpan cada jornada y que han recogido a través de diferentes testimonios en esas páginas. La salud se ha afectado por la crisis y eso es innegable y de ello vamos a hablar hoy, ¿no? Así es, vamos a hablar en un ciclo de conferencias que organiza el Ateneo sobre el impacto de la crisis en el estado del bienestar, y en la primera conferencia nos han invitado al doctor Oñorbe y a mí porque hace poquito publicamos un libro de la crisis, esta crisis y salud, nuestra salud, y ahí tratamos precisamente este tema. Entonces hoy empezamos con salud este ciclo. Para mí es un privilegio estar en Albacete y en el Ateneo y poder compartir esa preocupación. La crisis nos ha afectado a todos. Lo más impactante ha sido la destrucción de puestos de trabajo, más de 3 millones en España. En Castilla-La Mancha en los últimos años pues, se han destruido más de 70.000 puestos de trabajo. Mucha gente ha perdido capacidad adquisitiva, prácticamente todos los trabajadores, todos los pensionistas, todas las gentes que tenían ahorros, unos u otros hemos perdido un 20-30% de nuestra capacidad adquisitiva. Eso se nota, eso disgusta, pero además de eso, y este es el problema que hoy vamos a tratar, se ha aprovechado la crisis de alguna manera para que quienes querían desmontar la sanidad pública estén haciendo una ofensiva contra el llamado estado del bienestar, la sanidad, las pensiones, la educación pública. En sanidad se han recortado en España en estos años en torno a 10.000 millones de euros de presupuesto sanitario. En Castilla-La Mancha se han recortado desde 2011 a ahora 800 millones de euros. Es una barbaridad, es un 25% de recorte. Eso traducido a recursos, pues son en España 50.000 trabajadores menos, médicos, enfermeros, auxiliares de clínicas, psicólogos. En Castilla-La Mancha unos 4.000. Eso es mucho. Eso hace que no se pueda atender tan bien como antes. Un sistema sanitario que era uno de los 5 mejores del mundo, reconocido por distintos informes internacionales en España y en Castilla-La Mancha también, pues ese sistema sigue siendo bueno, sigue atendiendo bien porque hay muy buenos profesionales, pero se está deteriorando. Es como si se le fuera segando la hierba. Y ese deterioro es lista de espera. Ese deterioro es desplazamientos a que la gente se atienda en Murcia o en Alicante o en Madrid, cuando antes se podía atender aquí con programas de tarde, con más actividad en los servicios. Pero eso no ocurre solo en Castilla-La Mancha, no ocurre solo en España, ocurre también en Europa. Este problema es un problema global que se deriva de una crisis global. Y ahí conectamos con que la crisis empezó, la crisis última, esta de 2007, empezó por la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos, por la crisis de las hipotecas basura. ¿Esto por qué ocurrió, esa crisis de las hipotecas basura? Porque había habido un fenómeno de desregulación financiera. Se dejaba que los bancos pudieran hacer productos tóxicos, hipotecas que sabían que tú no ibas a pagar y sin embargo te daban el crédito. Y te ha tocado un crédito de 6.000 euros, de 8.000 euros, de 12.000 euros. Porque se quería aumentar el volumen de ventas de esa institución financiera, aunque se supiera que no se iba a devolver. La idea era ese paquete de hipotecas, esos contratos, vendérselos a otro, y ese otro vendérselos a otro, y de esa manera engordar la pelota hasta que estallaba. Cuando estalló, entonces tuvimos el problema de cierres de miles de empresas y pérdida de puestos de trabajo. La crisis no fue granizo que cayó del cielo, fue una organización económica de la desregulación de los mercados financieros y del mercado del suelo, el mercado inmobiliario, que produjo unas burbujas donde mucha gente se enriqueció. Los multimillonarios en este tiempo se han multiplicado por 2 y su riqueza se ha multiplicado por 10, mientras la mayoría ha perdido el empleo o su pensión o ha mermado sus ingresos, ¿no? No ha sido, digamos, una operación en la que desaparezca la riqueza y por eso no podemos, como a veces se ha dicho, no podemos gastar tanto en sanidad. No, es que ese dinero se ha transferido a las grandes fortunas. Hay una inyección, una transfusión directa de eso que se está quitando a la sanidad, a la educación, esos puestos de trabajo, esa atención de mayor calidad, eso es directamente a esas estructuras de poder que han ganado esta batalla, como decía Warren Buffett, un multimillonario americano.
El problema entonces es que tenemos que darnos cuenta, el objetivo de este debate y de nuestro libro es tomar conciencia de que las cosas no son como nos han contado, que no es verdad que se gastara mucho en sanidad. En sanidad se gastaba a nuestro nivel de renta una cifra adecuada y menor que la media de la Unión Europea, que nuestra sanidad no era insostenible, es una de las mejores del mundo, lo era hasta 2010, hasta 2011, ahora ha empezado ya a no serlo. El último informe Bloomberg ya nos pasa del puesto número 1 de Europa al puesto número 4 o 5 de Europa. Por tanto, estamos en una situación todavía buena. ¿Se puede todavía rescatar la sanidad? Sí, pero para eso todos tenemos que tomar conciencia y defender la sanidad pública. No permitir que se recorte un puesto de trabajo en sanidad. No permitir que no se mantenga la calidad a la que tenemos derecho y que teníamos. Exigir que la sanidad sea gestionada públicamente. Evitar que se privatice la gestión y se hagan concesiones a grandes empresas con un coste un 30% más caro de lo que sería la gestión pública. Por tanto, hay mucho por hacer, depende de cada uno de nosotros. Ha mencionado, y era verdad, que la de Castilla-La Mancha era una sanidad que se encontraba entre las 5 mejores del mundo. ¿Cómo el que se puede considerar padre de esa sanidad, de alguna manera, en su caso, recibe las críticas que, por ejemplo, por parte del Partido Popular esgrimían ayer en la boca de uno de los diputados regionales, Antonio Martínez, asegurando que no tenía por qué venir a dar lecciones sobre sanidad quien dejó una deuda sanitaria multimillonaria en Castilla-La Mancha? ¿Cómo se encaja ese tipo de críticas cuando hablamos de una sanidad entre las 5 mejores de todo el mundo? Bueno, yo le diría, vamos a discutirlo, ¿no? La deuda que dejamos en Castilla-La Mancha, no solo por sanidad, sino por educación, servicios sociales, etcétera, era 6.000 millones de euros. Y habíamos hecho, recordémoslo, 5 hospitales, 9 centros de especialidades, habíamos hecho 100 centros de salud y consultorios locales, 100 helisuperficies para poder dar servicio a los 4 helicópteros sanitarios, 24 inmóviles, 24 TACs, un PET-TAC, resonancias magnéticas, cosas que no habían en Castilla-La Mancha. Pudimos crear empleo, 10.000 profesionales sanitarios más, y dejamos una deuda, no solo de sanidad, de 6.000 millones de euros, unos 3.000 euros por castellano-manchego, con toda esa herencia de servicios de máxima calidad. En solo 3 años, el actual gobierno ha duplicado la deuda. Si dicen que era exagerada la deuda que quedó, en solo 3 años, no en 20, han duplicado. Hay 12.000 millones de deuda en Castilla-La Mancha. Es un escándalo. Y esos 12.000 millones suponen 6.000 euros por castellano-manchego. El doble de facturas sin pagar, el doble de deuda que tendrán que pagar nosotros y nuestros hijos. Y eso podríamos decir, pero es que con eso se ha conseguido crear empleo. No, es que se han destruido 78.000 puestos de trabajo. Es que en sanidad hay más profesionales, ¿no? Se han cerrado 4.000 plazas de profesionales sanitarios. La lista de espera se ha multiplicado y de ser una de las mejores en cuanto a tiempo de espera de España, en este momento es de las peores. Se ha multiplicado por 10 el número de personas que creen que ha empeorado. Es decir, la comparación, cualquiera que quiera hacerla objetivamente, la crítica a que hubo deuda para hacer una serie de inversiones que daban servicio a los profesionales, a los ciudadanos, en todos los ámbitos y también en sanidad, y esa deuda era ajustada a nuestro nivel de renta, con cualquier familia que va haciendo una hipoteca para poder ir avanzando servicios. Lo que ha hecho este gobierno es justo lo contrario, duplicar esa deuda, pero destruyendo toda la herencia que habían recibido, cerrando plantas, mandando a la gente a que se opere a Murcia, a Alicante, a Madrid, con peores condiciones, haciendo un gasto mayor en lo que es la gestión y sin conseguir que los ciudadanos tengan ninguna mejora. Pero además, como digo, si el objetivo suyo era disminuir esa deuda, la han duplicado. Esa es la respuesta. Brevemente, señor Lamata, ¿cómo mira usted los rostros de la crisis sanitaria? Porque hoy, por ejemplo, teníamos los datos de un estudio que ha hecho Cruz Roja y que asegura que hay muchísima gente que ahora mismo no puede pagar las medicinas, que han dejado de tomarlas porque no tienen poder adquisitivo con el que sufragarlas, que cambiar de gafas, ir al dentista, hacerse una revisión ginecológica ha pasado ya a ser como un mero lujo. Todo esto está pasando en nuestro país. ¿Cómo se miran esos rostros ahora? Bueno, es lo que ha motivado precisamente el que hagamos este libro y que, aunque no quieran que hablemos, no nos van a callar. Cuando este señor que usted me citaba dice que no tiene por qué venir a hablar, yo no voy a dar ejemplos a nadie. Yo tengo
trayectoria de trabajo y desde luego mi derecho a que haya una buena sanidad en Castilla-La Mancha y en España. Pero esos rostros que usted me dice, esa mujer que ha visto que su hija se ha suicidado estando en lista de espera que la atiendan en un hospital psiquiátrico, esa persona que no puede pagar sus medicinas para el corazón porque no le llega su sueldo y no le llega para poder atender a sus hijos. Citamos en el libro casos reales, gente que ha muerto sin atención porque le quitaron la tarjeta sanitaria, gente que está pues con una fractura de cadera y como la lista de espera para verla era de 1 año, mientras tanto le dieron analgésicos y entonces se demenció, entonces se ha quedado una persona inútil cuando antes era una persona autónoma. Es decir, estas son situaciones reales y las miramos con absoluta indignación, pero no con resignación, porque esas situaciones se pueden cambiar y se deben cambiar. Los recursos están ahí, lo que hay que hacer es que vayan destinados a sanidad, como antes se destinaban a sanidad. En Castilla-La Mancha, el último presupuesto que el anterior gobierno destinó a sanidad fueron 3.200 millones. El próximo presupuesto son 800 millones menos, son 2.400. Con ese recorte brutal de un 25% de dinero que antes iba a la sanidad, lógicamente se atiende peor a la gente y no hay derecho. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a Albacete. Muchas gracias, muy buenas tardes.